Buenas, mi nombre es Priscila Ramírez y en este apartado estaré abarcando la introducción sobre el proyecto de la recolección de las plantas. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el reino Plantae. Bien se sabe que este es un reino que tiene gran variedad de plantas y además son plantas que poseen células eucariotas vegetales, las cuales se pueden clasificar en plantas vasculares, con semilla, sin semilla o no vasculares. Es importante recalcar que esta clasificación de las plantas va a ser una técnica que nos va a ayudar a estudiar su evolución, su nomenclatura y además su tipo de especie. Por lo tanto, el propósito de este proyecto será analizar y investigar la clasificación de las plantas para poder crear un herbario, el cual se basa en una recolecta de plantas que se pone a secar y se agrupa según su nombre científico. Esto más tarde nos va a ayudar a estudiar la botánica. Muy bien, hablemos un poquito sobre qué es un herbario. Un herbario va a ser aquella colección de muestras botánicas que están secadas, prensadas y además identificadas con su respectiva especie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a un herbario, vamos a ver una colección de plantas, las cuales van a contar con datos esenciales. Estos datos van a ser un nombre científico, un nombre común, el día de la recolecta, el nombre de la persona que la recolectó, además las coordenadas y el lugar donde esta planta fue encontrada, es decir, en su hábitat más habitual. Entonces, un herbario posibilita el conocer el nombre y las diversas clasificaciones de las plantas, lo que facilita información para las investigaciones científicas y además de esto ver la capacidad florística con la que cuenta una región. Ahora bien, para conocer y aprender acerca de la familia de los briófitos, se realizó la lectura de varios documentos para obtener una información confiable y se descubrió que este tipo de plantas fueron una de las primeras en colonizar el planeta Tierra. En un inicio se conocía como pequeñas algas verdes, pero siempre fueron plantas que carecían de tejido vascular, ya que no tienen ni xilema ni floema. Al contrario de ello, tienen rizoides, que le funciona para anclaje y absorción de nutrientes. Según Murray 2006, los rizoides funcionan para absorber agua y nutrientes, ya que no tienen un tejido vascular especializado. Además, vimos este tipo de planta en árboles y roca. Cuando se fue a hacer la recolección de plantas al campo, fue muy común verlo en árboles, aún más en sus raíces y parte del tallo. Y analizando la lectura, vimos que esto se debe a que el musgo puede funcionar como un tipo de esponja, ya que puede absorber bastante agua. El musgo se encuentra normalmente en zonas húmedas y se reproduce por esporas. Sin embargo, el musgo tiene mecanismos que le ayudan a sobrevivir en zonas secas. Por lo tanto, según Kovac 2014, si no hubieran musgo, los árboles grandes no tendrían de dónde absorber nutrientes y agua, ya que el agua que caería de la lluvia escaparía rápidamente y el suelo estaría seco. En cambio, con el musgo tiene una función de esponja para absorber mayor cantidad. Buenas, mi nombre es Priscila Ramírez Solís y pertenezco al CEO de Guapiles. Me encuentro estudiando la carrera de Enseñanzas de las Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a estar haciendo una recolecta de plantas para hacer un herbario. Nos encontramos ubicados en la zona de Colonia, es un distrito del cantón de Pocosí, de la provincia de Limón. Vamos a ver que aquí estamos en un clima tropical húmedo, por lo tanto abundan plantas que se adaptan a este ambiente y podemos ver que tenemos acá una planta sin semilla, sin flor. Esto es un Philodendron de hoja acorazonada. Vemos que tiene raíz, tallo y hojas.
se puede observar una raíz que se adhiere al árbol, por lo tanto se considera una planta trepadora. Esta planta puede llegar a medir hasta 9 metros de altura. Por acá tenemos un musgo. Acá tenemos un musgo que pertenece a la familia de los briófitos. Este musgo no tiene tejido vascular, no tiene xilema, no tiene floema, sino que él se reproduce por esporas y tiene rizoides que le ayuda con sus nutrientes. Por acá tenemos un helecho. Este helecho ya está preparado para lo que es el herbario. Este helecho se reproduce igualmente por esporas y pertenece al filo de las triacofitas. Y tenemos aquí unas pelotitas que son los que ayudan a reproducir el helecho por esporas. El herbario va a ir compuesto de un papel periódico, otro papel periódico, se tapa con cartón y esto debe de recibir sol para que se pueda secar. Además se debe anotar aquí su nombre científico, el tipo de género, clase y familia al que pertenece. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre qué son las plantas vasculares con semilla. Estas plantas tienen tejido vascular que se caracteriza porque todas esas especies tienen lo que es xilema y floema, lo que les permite nutrirse y que la planta en sí pueda crecer. Además de eso, también se les conoce como angiospermas, esto porque producen flores y frutos. Además de eso, es importante que las angiospermas tienen flores que tienen forma de verticilios o espirales, ordenados en sépalos, vértalos, estambres y carpelos, que estos carpelos es donde depositan por lo general el polen. Ahora, estas plantas se caracterizan porque son de un ambiente húmedo, cálido, templado e incluso frío. Es decir, se acomodan a cualquier tipo de ambiente y crecen de forma general. Además de eso, las angiospermas se conocen en su filo como magnoliophyta. ¿Qué quiere decir eso? Que se divide en dos, que representa cuando la planta es dicotiloidea o liopsida cuando la planta es monocotiledónea, gracias al sistema de clasificación de Crookes. Además, su reproducción se da a través de los gametofitos y esperofitos que tienen estas plantas, y además se producen mediante semilla y también actúa mucho lo que tiene que ver la polinización, que puede ser cruzada o autopolinización. Finalmente, como parte fundamental para identificar estas plantas, siempre tenemos que ver que esta consta de su raíz, de su tallo, de su hoja, su flor o fruto. Igual vamos a ver más adelante algunos ejemplos de este tipo de especies con semilla. Muy bien, aquí tenemos la primera especie recolectada en lo que es el área de la Rita, conocida como cufia. Esta cufia es de la familia Litraceae, es un arbusto nativo de América Central, es una planta anual, lo cual su ciclo vital o de vida es de un año. Esta alcanza 60 centímetros y 90 centímetros de ancho. Es muy ramemosa y además sus hojas son menudas, angostas y de color verde oscuro, lo cual sus flores son púrpuras. Este fruto es una cápsula que contiene pequeñas semillas globosas y consta de 6 pétalos. Además de eso, esta planta es ornamental, la encontramos muchísimo en los jardines porque sirve como decoración y además de esto se adapta mucho a cualquier clima, es decir, aguanta altas temperaturas o bajas temperaturas, lo cual lo hace ser una planta más común en esta área. En esta segunda especie tenemos lo que es la Roelia simplex, conocida también como petunia mexicana de la familia Cantasia. Esta planta es una planta polinizadora, además de eso tiene flores redondas, es de un crecimiento rápido porque es perenne, lo que dice que su ciclo de vida es aproximadamente durante 2 años o más. Además de eso, sus hojas son lanceoladas, lo que son puntiaguditas. Además de eso, es una planta ornamental que encontramos en los jardines y aparte también la usan como medicinal, como para regular lo que es la presión. Además de esto, se encuentra en regiones tropicales de ambientes húmedos y lluviosos, alcanzando a una altura aproximadamente 1 metro.
Acá tenemos lo que es la siguiente especie, conocida como Tagetes tenuifolia. Esta planta se caracteriza mucho por desprender un olor particular que sirve de repelente contra otros insectos, además de que es polinizadora, en especial de las mariposas, debido a su color tan llamativo y su inflorescencia. Además de esto, es una planta que florece durante largas temporadas, además de ser anual, alcanza aproximadamente 60 centímetros de altura y sus flores son hermafroditas. Además tienen un crecimiento denso y compacto, siendo además de regiones tropicales, ambientes húmedas y lluviosas, lo cual hace que se adapte a ciertos climas. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y docentes. Mi nombre es Yesenia Solano Hernández, curso la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un herbario a través de la recolección de plantas. ¿Qué consiste esto? Un herbario es que podamos secar esas plantas que recolectamos para que se puedan llevar a un herbario y esa persona pueda identificarnos qué clase, qué género pertenece a esta planta. Entonces vamos a empezar con la primera especie. Como pueden ver por acá, entonces esta es la primera especie, se conoce como flor de muerto porque se decora mucho para lo que es las personas cuando mueren, se les llevan a las tumbas. También es conocida como tagetes en su nombre científico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Como ustedes pueden ver, esta es una planta polinizadora y lo que atrae mucho son mariposas. Vamos a cortar de forma que nos pueda quedar el tamaño de un pliegue de un papel periódico. Vemos cuál es la más bonita, que se nos presente más, donde tengamos tallo, hoja y flor. Ok, a continuación vamos con la segunda especie. Es importante aclarar que estamos ubicados en Arrita, Pocosí y Limón, donde el clima es por lo general tropical húmedo. Siempre va a estar entre lluvia y demás, y eso es lo que permite que las plantas puedan reproducirse más sencillamente y hay en abundancia. Esta sería la cufia, como pueden ver por acá. Tiene sus ramitas, su haz entrevés, su raíz, su tallo y su flor. Entonces vamos a proceder igual que en la primera a cortarla de forma que nos quede el tamaño de un pliego de un papel para que pueda ser identificada. Ok, como tercera especie tenemos esta planta de acá, que es conocida como la petunia mexicana. También es muy nativa de lo que es el continente americano. Como pueden ver, es llamativa por su color moradito. Vamos a proceder a hacer lo mismo. Es importante decir que esta se llama en nombre científico Rueria simplex. Nos vamos a cortarlo igual donde se pueda apreciar lo que es su flor, su hoja, su tallo y su flor en fruto, de esta forma. Que sepamos cómo podemos secar las plantas. Y aquí tenemos la primera especie. Entonces, cuando ya tenemos la primera especie, siempre vamos a colocar de forma que quede el haz y el en vez para que el botánico pueda identificar la planta cuando la llevemos al herbario. Entonces, una vez colocada, le vamos a colocar su ficha que va a indicar el género, la clase, el nombre botánico y una breve descripción de la planta. ¿Ok? Entonces le pegamos la ficha. Una vez que hicimos este proceso, cerramos con el papel periódico, con cuidado de no dañar la especie, y colocamos otro cartón sobre ella. Por otra parte, sobre la investigación sobre las plantas vasculares en semillas podemos destacar que son conocidas como gimnospermas, esto porque posee una semilla desnuda. En otras palabras, quiere decir que no posee una capa protectora que rodea el fruto. Las plantas vasculares en semillas son el tipo de planta más simples. Además, poseen un sistema vascular desarrollado donde necesitan agua, esto para su reproducción sexual, ya que el agua facilita el movimiento del espermatozoide y ya puede encontrar el espermatozoide o desplazarse a buscar su célula femenina. Además, las plantas vasculares en semillas comenzaron su evolución hace más o menos entre 450 y 700 millones de años atrás, y entre los tipos de plantas podemos encontrar los helechos, los pinos y las coníferas. Ahora, con relación a las muestras que podemos recolectar en Turrialba, como la primera muestra tenemos a la planta de nombre científico Escacharpeta jamaicensis, pertenece a la familia Verbanesia. Su nombre común es hoja de corrimiento.
Pertenece a la clase Dicotiledonia. Como la segunda muestra recolectada en Turrialba, podemos decir que se encuentra la planta de nombre científico Centraterum puncatum. Es conocida como el nombre común siempre viva, pertenece a la familia de las asteráceas, crece en márgenes y en bosques abiertos, posee una altura de entre 15 a 30 centímetros, es natural de América y Australia, que en esos otros países donde se ha extendido esta planta es considerada como maleza, pero en los países donde es natural se cultiva como planta ornamental. Como última muestra que pudimos recolectar en la zona de Turrialba, específicamente en la localidad del Carmen, podemos mencionar a la planta de nombre científico Duranta erecta. Esta es conocida popularmente como flor del cielo, pertenece igual a las dicotiledonias, posee una altura dentro de 50 a 300 centímetros más o menos, tolera más o menos el sol, o sea, preferiblemente que se dé en media sombra. Esta es muy utilizada para formar setos, aunque también es apta para poder cultivarlas en macetas o en bonsáis. La floración de esta planta es en los tiempos calurosos del año, suelen ser muy abundantes, crecen demasiado y también son de usos ornamentales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Rodríguez Zamora, soy de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales y el día de hoy vamos a recolectar algunas muestras para realizar un herbario, como mis compañeras anteriormente mencionaron lo que es un herbario. Bueno, aquí tenemos la primera muestra. Se trata sobre la, la planta de nombre botánico, esta carpeta jamaicensis, es de la familia Verbanesias, es del filo plantas vasculares y el nombre común también es verbena mansa. Vamos a recolectar una muestra que veamos que tenga tallo, hoja y el fruto de un tamaño que lo podamos colocar en el papel periódico con, con cartón para realizar el herbario. La muestra la que vamos a recolectar es de esta mata que vemos aquí. Su nombre científico es Centraterum puntanum, o también es conocida comúnmente como siempre viva. Vamos a pasar a recolectar la muestra. Igual un tamaño estándar que podemos notar que tiene el tallo, sus hojitas y la flor. Esta especie es del filo plantas vasculares, o sea que tienen sistema vascular, xilema y floema. La otra especie es esta que encontramos aquí, Duranta, de nombre científico Duranta erectus. Igual cortamos una muestra, aunque yo creo que esta muestra es muy pequeña, vamos a cortar otra que sea estándar. Listo. Igual pertenece al filo plantas vasculares, lo que quiere decir que tiene tallo, raíz y sistema vascular. Finalmente, como conclusiones podemos destacar que, bueno, es esencial conocer sobre la botánica. ¿Esto por qué? Bueno, porque nos facilita un poco comprender el mundo de las plantas, esto con relación en su reproducción, su clasificación, taxonomía o evolución, ya que las plantas han tenido que pasar por muchos procesos evolutivos para poder adaptarse a lo que hoy conocemos como el mundo actual.
Bueno, por otro lado, podemos decir que con el transcurso del proyecto pudimos observar que los briófitos prefieren climas húmedos. Esto, sin embargo, no significa que solo en estos climas húmedos se puedan encontrar, ya que ellos poseen mecanismos que les ayudan a resistir un poco las sequías. Aparte, como otra conclusión, podemos destacar que en las muestras recolectadas para la zona de Turrialba pudimos observar que son plantas vasculares, específicamente las angiospermas, o sea, que poseen semillas y frutos. Esto se debe a que poseen organizaciones complejas como raíz, tallo, hojas, xilema, floema, que los ayuda a crecer en múltiples partes del planeta. Esto fue todo y muchas gracias por su atención.